Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar el cuaderno de trabajo de la página 21-26, Resolvamos problemas de quinto grado de secundaria. El tema relacionado con probabilidades. Muy bien, entonces, su profesor Carlos Pérez del área de matemática, comenzamos. Veamos la situación número 1 de la página 21. Una compañía procesadora de té efectúa un experimento para comparar su marca con la de 3 empresas de la competencia. Con este fin, contrata a un catador para probar y clasificar cada una de las 4 marcas de té, sin sus nombres, solo rotuladas por códigos de identificación A, B, C y D. Si el catador no tiene la capacidad de identificar ninguna de las marcas, ¿cuál es la probabilidad de que clasifique el té tipo A como el más deseable? Bien, de acuerdo a la situación, tenemos 4 marcas de té rotuladas por las letras A, B, C y D. Y deseamos, pues, calcular la probabilidad de que se clasifique el tipo A como el más deseable. Muy bien, entonces el catador va a tener que probar y se desea que sea escogido, ¿no? El té tipo A. Entonces, ¿cuál será esa probabilidad? Recuerda la regla de Laplace. Esto es igual al cociente de los casos favorables entre el total de casos. ¿Cuántos casos favorables? Observa, tenemos solamente una taza de té rotulada con la letra A. Entonces tenemos 1 de un total de 4. Un cuarto, dividimos 1 entre 4, esto es igual a 0,25. La alternativa A. Página 22. Problema número 2. Para promover la visita al Museo Señor de Zipán, sus directivos han lanzado una campaña. Por la compra de una entrada, se recibe una cajita sellada que contiene un souvenir, que es la réplica de una de las joyas encontradas en las tumbas reales. Los modelos son los mostrados en la imagen. Observa esta imagen. Si el museo distribuyó de manera uniforme estos recuerdos en las cajas, ¿cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja con la cual no haya un venado? Veamos. Entonces tenemos 4 souvenir, bien. Tenemos aquí 2 aves y 2 venados. Deseamos pues conocer cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya venado. Es decir, entonces, que haya aves, ¿sí o no? Entonces, aplicando la regla de Laplace, la probabilidad de que ocurra ese suceso, este es igual a 2. ¿Por qué? Porque tenemos, observa, 2 souvenir que son aves, ¿correcto? Y yo no deseo que me toquen venado, ¿correcto? Entonces, la probabilidad de que me toquen, en este caso, venados, sería de 2 cuartos. Esa es la probabilidad. Simplificamos, y este es igual a mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, dividimos 1 entre 2, este es igual a 0,5. Entonces, la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un venado, es decir, ave, esto es igual a 0,5 o 0,50. Alternativa B. Página 22. Problema número 3. Un salón de belleza atiende en 2 turnos. Se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello, 5 ondulaciones y 9 laseados, mientras que por la tarde realizó 4 cortes de cabello, 10 ondulaciones y 3 laseados. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Veamos. Tenemos 2 turnos, turno mañana
turno tarde. Pues en ambos turnos hay el salón de belleza, ¿no? Realiza corte de cabello, ondulaciones, laseados, de acuerdo a la situación problemática. Por la mañana tenemos en corte de cabello atiende a 12 personas, en ondulaciones atiende a 5 personas y laseados a 9 personas atiende, siendo un total de 26 personas que atiende por la mañana. Y por la tarde, corte de cabello, 4 personas son atendidas, ondulaciones 10 personas y laseados atiende a 3 personas, siendo un total de 17 personas que atiende por la tarde. Ahora, ¿qué hacemos? De acuerdo a la pregunta, quiero saber cuál es la probabilidad de que una persona que llegue a atenderse en la tarde en un día similar. Yo quiero saber la probabilidad de que si esta persona llegue por la tarde, cuál es esa probabilidad, ¿no?, de ser atendido. Muy bien, en este caso, según la regla de Laplace, necesito conocer el total, todo el total, ¿no?, los casos posibles. El total. En este caso, en total, vamos a sumar el total de personas que han sido atendidos turno mañana, malo turno tarde, tenemos que son 43. Muy bien, entonces la probabilidad de que ocurra ese suceso es igual a 17. ¿Por qué 17? Porque yo quiero saber la probabilidad de que llegue a atenderse en el turno de la tarde, ¿correcto? En el turno de la tarde. Entonces será 17 sobre el total de personas que ha sido atendido durante ese día, 43. Dividimos 17 entre 43, esto es igual a 0,3953. Y esto redondeando al centésimo sería 0,40. La alternativa correcta, la B. Entonces, la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar es de 0,40. Continuamos con la página 22, problema número 4. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas de una baraja sean del mismo palo? Bien, tú sabes que una carta, en un juego de cartas tenemos 52 barajas, ¿no? 52 cartas, ¿no? Y tenemos pues 4 palos, que son de corazones, de espada, de trébol y de diamante. Bien, entonces, vamos a determinar primero la probabilidad de uno de los palos, en este caso, que sean 3 primero de trébol, ¿sí? Son 3 cartas de trébol. Veamos, ¿cuál será la probabilidad primero de extraer 3 cartas, en este caso, que sean de trébol? Tú sabes que en una carta de trébol tenemos 13 cartas de trébol de un total de 52 cartas que tiene la baraja, ¿sí? Entonces, si yo saco la primera, tengo pues 13 de 52. Si ya saqué la primera carta, la probabilidad que saque la segunda carta van a ser en este caso 12 de 51. ¿Por qué? Porque ya pues, supongamos que ya saqué la primera carta de trébol y ya no son 13, sino serían 12. Y de un total de 51 me quedaría ahora. Ahora, si quiero la tercera carta, la probabilidad sería entonces ahora 11 cartas de trébol sobre un total de 50. Muy bien, simplificamos 13ava y 13ava. 13ava de 13 en este caso es 1, 13ava de 52, 4. Seguimos simplificando. ¿Qué tiene 4 con 12? Cuarta. Cuarta de 12, 3. Cuarta de 4, 1. Seguimos entonces ahora tercia. Tercia de 3 es 1 y tercia de 51, 17. Muy bien, ya no se puede simplificar. Multiplicamos los numeradores, 1 por 1, 1, 1 por 11, 11. Sobre los denominadores, 1 por 17 y por 50. Esto es igual a 11 sobre 850. ¿Muy bien? Si dividimos, esto es igual a 0,0129, ¿no? Y algo más. Entonces, en este caso, la probabilidad
de obtener en este caso, ¿no? Las 3 cartas de un palo, en este caso es 0,013. Pero recuerda, en un juego de barajas tenemos 4 palos, ¿correcto? Tenemos, en este caso, que determinar de igual manera la probabilidad de los demás palos. En este caso va a ser lo mismo, ¿correcto? Correcto. Entonces, la probabilidad de obtener de 3 trébol es 0,013. Y lo mismo también va a ser la probabilidad de obtener o extraer las 3 cartas de espada es 0,013, de 3 de corazones 0,013 y de cocos también es lo mismo, 0,013. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que las 3 cartas de una baraja sean del mismo palo? Tenemos que sumar. Al sumar, la probabilidad de que ocurra este suceso es igual a 0,052. Página 23. Problema número 5. En la ciudad de Huancayo se venden 3 periódicos, Correo, La Voz y Amanecer. Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer, el 22% Correo, el 19% La Voz. Además, se sabe que el 8% lee Amanecer y Correo, es decir, ambos periódicos. El 6% Amanecer y La Voz. El 4% La Voz y Correo. Y el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz? Veamos. Entonces vamos a realizar nuestro diagrama de Venn. Son 3 conjuntos, puesto que son 3 periódicos. Correo, que son leídos por un 22%. La Voz, 19%. Y Amanecer, 40%. Vamos a establecer nuestros datos. De acuerdo a la situación problemática, me indica que el 8% lee Amanecer y Correo, A intersectado con C, es decir, en este caso que 8% de personas leen pues el periódico Amanecer y Correo. En esta parte lo vamos a representar. Aquí está el 8%, ¿correcto? ¿Qué más? Continuamos. Amanecer y La Voz, ¿cuánto? El 6%. El 6% leen Amanecer y La Voz. ¿En dónde va a estar este valor? Acá. La intersección de ambos conjuntos. Muy bien. 6% va a estar acá. Continuamos. ¿Qué más? La Voz y Correo. El 4%. ¿Dónde va a estar este valor? ¿En qué sector? La Voz y Correo. En este sector. ¿Sí? Cuando me dice que leen ambos periódicos, es la intersección. El 4% debe estar acá. Muy bien. Pero en la situación problemática no me indica cuánto leen los 3 periódicos, cuánto leen Correo, La Voz y Amanecer. No me indica en qué sector va a estar. En este sector. Muy bien. En este sector, entonces, le vamos a colocar X. Muy bien. Y así vamos a ir completando los demás sectores. ¿Sí? Los demás sectores. Pero date cuenta, yo quiero saber la probabilidad de que lee únicamente Amanecer y La Voz. Veamos, ¿en dónde debe estar mi respuesta? Donde lee solamente, únicamente, los periódicos La Voz y Amanecer. Debe estar en este sector, solamente en este sector. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a completar estos pequeños sectores. Empezamos a ver por acá. Amanecer y Correo leen el 8%. ¿Dónde está? Amanecer y Correo, 8%, en este sector. Pero observa que tenemos X% acá. Entonces, restamos 8 menos X. Siguiente, Amanecer y La Voz, 6%. Buscamos Amanecer y La Voz, la intersección. Amanecer y La Voz, 6%. Ya tienes X. Restamos para este sector 6 menos X. 6% menos X. Y por último, La Voz y Correo. La Voz y Correo tiene que estar en este sector que es el 4%. Pero ya tienes X. Para este sector será 4% menos X. Ahora completamos los demás sectores. En este sector, observa, para poder completar, Correo leen el 22%. ¿Sí? Leen el 22%. Sumamos los porcentajes de estos sectores. 8 más 4,
12. ¿Cuánto te falta para 22? Me falta 10% más X. Ahora, 10% más X. Analicemos acá. Observe que el correo solamente está indicado 22%. No tiene X. Entonces, ¿cómo determinamos que es más X? Observa por acá. En este sector que corresponde a correo, tienes menos X. Y más X son opuestos. Se eliminan. ¿Y qué te quedó? Menos X. Entonces, en esta parte, para que se pueda eliminar menos X, escribimos en este sector su opuesto, más X. ¿Sí? De tal manera que si tú sumas las X, se van a eliminar. Menos X más X se anulan, son opuestos. Menos X más X se anulan. ¿Y qué te queda? 10 más 8 más 4, 22%. Completamos ahora en el siguiente sector, la voz, ¿no? Sumamos 4 más 6, 10. ¿Cuánto me falta para 19? Muy bien, me falta 9%. Más X, observa. Menos X más X en este sector de la voz, menos X más X son opuestos, se eliminan. ¿Y qué te quedó? Menos X. Entonces, en este sector debe estar su opuesto, más X. Siguiente, en el sector de amanecer. ¿Cuánto lee en el periódico Amanecer? 40%. Suma los porcentajes, 8% más 6%, tienes 14%. ¿Cuánto te falta? Ya lo dijiste, 26%. Ahora más X, observa. ¿Por qué más X? Tengo acá, en este sector de Amanecer, menos X más X son opuestos, se eliminan. Menos X, para que se pueda eliminar, en este sector debe ser su opuesto, más X. Muy bien, ya completamos cada uno de los sectores de este conjunto, pero de acuerdo a la situación problemática, el 35% no lee ninguno de los periódicos. Entonces, lo indicamos por acá, ¿sí? 35% no leen Correo, La Voz ni Amanecer. Ahora sí, ya sabemos que el total en porcentaje me representa ¿cuánto? El 100%, ¿correcto? El 100%. Entonces vamos a sumar todos los sectores, ¿correcto? Todos los sectores. Pero observa, en el correo, voy a empezar por acá, tú puedes empezar por La Voz, por Amanecer. Yo voy a empezar por correo. En el correo, ¿qué porcentaje leen este periódico? 22%. Entonces indico por acá, 22% leen correo. Ahora, completo este sector que me están faltando. Y también acá. Entonces, sumamos 9% más X, más 9% más X, más este sector, 6% menos X, más 6% menos X, y por último, y penúltimo, más 26 más X, y por último, más 35. Recuerda entonces, esto es igual a ¿cuánto? Al 100%. Entonces, repito aquí, correos es 22%. Ya no sumo cada uno de estos sectores del correo. Lo considero todo, 22%. Muy bien, sumamos 22% más 9% más 6% más 26 más 35. Esto me va a dar... pero primero hay que simplificar, ¿no? Eliminamos los opuestos. Y me va a quedar 98 más X, ¿sí? 98% más X, ¿sí? Eliminamos los opuestos, en este caso más X menos X. Sumamos 22 más 9 más 6 más 26 más 35. Me da 98 más X. Este es igual a 100%. Ya sabes, X es igual a 2%. 98 pasa restando a 100. Me queda 2%. ¿Quién es el 2%? El 2% son los que leen los 3 periódicos. Correo, La Voz y Amanecer. ¿Sí? Y restamos acá. Mi respuesta va a estar en este sector, donde leen únicamente La Voz y Amanecer. 6 menos el valor de X que me salió 2, 6% menos 2%, 4%. Significa entonces que la probabilidad de que lee únicamente Amanecer y La Voz es 4%. Pero, o sea, las alternativas está en decimales. 4%. Lo divides entre 100 y esto es igual a 0,04.
La alternativa entonces correcta es la B, donde indica que la probabilidad de que lea únicamente amanecer y la voz es el 0,04. Página 23. Problema número 6. Pedro y Luis cuentan con 2 bolsas con bolas y un dado. El juego está ligado a las siguientes condiciones. Primera condición. Se lanza el dado y si resulta 1 o 2, se extrae una bola de la bolsa 1, de esta bolsa. Condición número 2. Se lanza el dado y si resulta 3, 4, 5, 6, se extrae una bola de la bolsa 2. De acá. Determina la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. Bien, tenemos entonces, de acuerdo a la imagen, que lanzar primero el dado. Y si cae 1 o 2, extraemos una bola de esta bolsa. En todo caso, de la bolsa número 2. Pero de acuerdo a la situación me indica la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2. Entonces, en este caso, veamos de acuerdo a la regla de Laplace, yo quiero que caiga 2 al lanzar el dado. En este caso, primero determino esa probabilidad de ¿no? Determino la probabilidad de que caiga 2. En este caso es 1 de 6. Claro, observe el dado, tiene solamente como puntaje un solo 2 de un total de 6. Muy bien, ya lancé el dado, determiné esa probabilidad. Ahora, me falta determinar la probabilidad de extraer una bola verde. Como cayó 2, entonces tengo que sacar de la bolsa número 1. Entonces, calculamos esa probabilidad y vemos que 2 bolas verdes, ¿sí? Mis casos favorables, de un total de 7 bolas de esta bolsa número 1. Ahora sí, de esta manera, vamos a simplificar mitad de 2 y mitad de 6. 1 y mitad de 6, 3. Ya no puedo seguir simplificando y multiplicamos los numeradores 1 por 1 y 3 por 7, 21. Observa, la respuesta está en decimal. Tú tienes que dividir 1 entre 21 y esto es igual que la probabilidad, ¿no?, de tirar al dado, resulte 2 y se extraiga una bola verde es de 0,04761. La respuesta no está redondeado, es la alternativa D. Página 24, problema número 7. La responsable del kiosco escolar lleva en una canasta 2 clases de fruta, naranjas y manzanas. Se sabe que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. Además, que la tercera parte del número de naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. Si la responsable, sin ver, mete la mano en la canasta y saca una fruta, ¿cuál es la probabilidad de que sea una naranja malograda? Bien, tenemos una tabla donde me indican naranjas, manzanas, buenas y malogradas. Como puedes darte cuenta, no tenemos cuántas naranjas son. No tenemos ninguna cantidad numérica que me indica cuántas manzanas son, cuántas buenas y cuántas malogradas. Muy bien, si leemos la situación problemática, me indica por acá. Se sabe que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. El número de manzanas, aquí vamos a considerar el número de manzanas. Es la cuarta parte del número de naranjas, pero no sé cuántas naranjas son. Entonces lo vamos a considerar como una variable, X. Y las manzanas, me dice que es la cuarta parte del número de naranjas. Será de esta manera, un cuarto de X. Muy bien. Si leemos nuevamente, a continuación me dice, además que la tercera parte del número de naranjas, aquí, la tercera parte del número de naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. Allá. Entonces, ¿cómo lo representamos? La tercera parte del número de naranjas está malogradas. Completamos en este recuadro de las malogradas, será de esta manera. La tercera parte lo escribimos como fracción, un tercio de X. ¿Sí? Y la mitad de las manzanas están malogradas, la mitad de un cuarto. ¿Cómo lo representamos? De esta manera, la mitad, un medio de un cuarto de
significa que tengo que multiplicar la mitad de un cuarto. Muy bien, multiplicamos 1 por 1, será pues un octavo, ¿no? 2 por 4, 8. De X se mantiene aún. Muy bien, ahora no es necesario que completes cuántas naranjas y manzanas son buenas. Observe la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una naranja malograda? Entonces no es necesario que completes cuántas frutas son buenas, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo a la regla de Laplace, debemos determinar el total de frutas, porque ya tenemos nuestro caso favorable. Yo quiero saber la probabilidad de que sean naranjas malogradas. Aquí lo tenemos, 1/3 de X. Entonces, para determinar el total de frutas, tenemos acá naranjas, los hemos representado por X y manzanas por 1/4 de X. Entonces, sumamos estas dos expresiones, ¿sí? Determinamos el total de frutas. De manera algebraica, sumamos X, que es el total de naranjas, más 1/4 de X, ¿no? De acuerdo a la situación, sumamos estas dos expresiones, 4 por X, recuerda, 4 por X, 4X, más un X, este es igual a 5X cuarto. Muy bien, ahora sí, determinamos la probabilidad de este suceso. Yo quiero naranjas malogradas, la probabilidad, ¿correcto? Caso favorable de naranjas malogradas es 1/3 de X. ¿Listo? Sobre los casos totales, el total de frutas, lo acabamos de encontrar, 1/4 de X. Simplificamos X y X y 1/3 sobre 5/4. Recuerda, multiplicamos extremos, 1 por 4, 4. 3 por 5, 15. Y nos queda 4/15. Lo podemos dividir y este es igual a 0,26666. Y podemos también redondearlo al centésimo, ¿no? Décimo centésimo, siguiente número es mayor que 5. Entonces la probabilidad es igual a 0,27. Respondemos, entonces, la probabilidad de sacar una naranja malograda es 4/15 o 0,27 o 27%. Situación número 8. La institución educativa número 2055 del distrito de Comas tiene libros en una estantería. Son 45 de comunicación y 30 de matemática. Hoy, el estudiante Hugo extrajo un libro al azar y se lo llevó. A continuación, Luis sacó otro libro al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el libro extraído por Luis haya sido de comunicación? Bien, en este caso, para determinar la probabilidad de este suceso, vamos a determinar primero, como llega Hugo, vamos a determinar la probabilidad de que Hugo, al momento que llegue, extraiga un libro de comunicación. Y a continuación, la probabilidad de que Luis extraiga el libro de comunicación también. Muy bien. O, en todo caso, ¿no? Vamos a determinar también la probabilidad de que Hugo, al llegar primero, no extraiga el libro de comunicación, sino el libro de matemática. Y a continuación, la probabilidad de que Luis extraiga el libro de comunicación, como nos pide en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el libro extraído por Luis haya sido de comunicación? Muy bien, continuamos. En este caso, la probabilidad de todo este suceso, te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que Hugo extraiga el libro de comunicación? Observa, son 45 libros de comunicación, de un total de 45 más 30, 75. Entonces, caso favorable, para el caso de Hugo, sería 45 sobre 75. Y a continuación llega Luis. Como llega Luis, vamos a multiplicar la probabilidad de que extraiga Luis el libro de comunicación. Son 45 libros, correcto, pero ya hemos determinado en este caso de que Luis haya extraído un libro de comunicación. Entonces, en este caso, la probabilidad será
44 sobre 74. Más, ahora, el siguiente suceso. Llega Hugo primero. Vamos a determinar la probabilidad de que él extraiga un libro de matemática. Caso favorable, son 30 libros de matemática de un total de 45. Perdón, de 75. ¿Sí? 45 más 30, 75. Multiplicado por la probabilidad de que Luis llegue luego y extraiga el libro de comunicación. Sería entonces 45 casos favorables sobre 74. Bien, porque el caso de que Hugo ya extrajo un libro de matemática, ya no son 75, sino 74. Muy bien, tenemos una multiplicación de fracciones. Vamos a multiplicar 45 por 44 sobre 75 por 74. Tenemos 1980 sobre 5550. De igual manera, en las siguientes fracciones, 30 por 45, 1350 sobre 75 por 74, 1550. Observa, tienes dos fracciones homogéneas. Se dice que son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. En este caso, ¿qué podemos hacer? Mira, ve, vamos a suprimir los ceros. Y sumas 198 más 135. ¿Sí? Ahí está. Vamos a sumar y consideramos solo un solo denominador. ¿Sí? Sumamos entonces 198 más 135 nos da 333 sobre 555. Dividimos 333 entre 555. Esto nos da 0,6. Entonces, respuesta. La probabilidad de que el libro extraído por Luis haya sido de comunicación es de 0,6. En este caso, la alternativa correcta es la D. Situación número 9. En el asentamiento humano José Carlos Mariátegui se estima que el 5% de la población padece una enfermedad respiratoria. Para poder detectarla se realizó una prueba diagnóstica que, como muchas, pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Se sabe que en pacientes que sufren ese mal, un 90% da positivo. En cambio, un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Si tomamos un poblador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el poblador dé positivo y sufra la enfermedad? Bien, veamos entonces. En la situación me dice que el 5% de la población padece una enfermedad respiratoria. Vamos a detectar nuestros datos importantes. Y además que sufren este mal, hay un 90% da positivo, ¿no? Y también un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Entonces, vamos a ver. Tenemos la población que me va a representar el 100%, ¿correcto? De esta población, hay un grupo que padece de enfermedades respiratorias. ¿Cuánto me dicen? Que el 5% de la población padece una enfermedad respiratoria. Ahí está. Vamos a utilizar nuestra estrategia del diagrama del árbol, ¿correcto? Entonces, 5% de esta población padecen de enfermedad respiratoria. Te pregunto, si 5% padecen de esta enfermedad respiratoria, hay otro grupo que no padece de esa enfermedad, ¿no? ¿Cuánto sería? El 95%. 95% más 5% me debe dar un total de 100%. Muy bien. Si leemos la situación detenidamente, vemos por acá. Se sabe que en pacientes que sufren ese mal, están enfermos, un 90% da positivo. O sea, de aquí entonces vamos a establecer, de este grupo de personas que padecen esta enfermedad, un 90% da positivo. Ahí está. Muy bien. En cambio, un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Ya está. Tenemos positivo un 90%. Y negativo entonces será el resto, ¿sí o no? 10%.
siempre debe establecerse que la suma de ambos debe dar 100%. ¿Correcto? Entonces, positivo, 90%. Y entonces las personas que dan negativo, a pesar que padecen esta enfermedad, es el 10%. Completamos. A continuación, leemos, indica por acá, que un 94% de los individuos que no la padecen, o sea, que no tienen esa enfermedad, ¿no? Un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Veamos por acá. Negativo 94%. Entonces te pregunto, ¿cuánto será positivo? Si debes sumar 100%. Muy bien. Positivo entonces será un 6%. Ahora, si tomamos un poblador, dice al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el poblador dé positivo y sufre esta enfermedad? Enfoquémonos acá entonces, positivo y que sufre esta enfermedad. Porque hay personas que dan positivo y no sufren esta enfermedad. Entonces, de acuerdo a la pregunta, por acá, si tomamos un poblador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el poblador dé positivo y sufre esta enfermedad? Entonces, determinemos la probabilidad de este suceso. Positivo sería 90% de un 5%, ¿sí? Entonces, la probabilidad será determinar de esta manera el 5% del 90%. 5% del 90% sobre el total de casos. ¿Cuánto es el total de la población representado en porcentaje? Es el 100%. Así se determina la probabilidad de este suceso. ¿Qué hacemos en este caso? Suprimimos los signos de porcentaje y también aprovechamos 0 y 0 suprimimos. Multiplicamos 5 por 9, 45 sobre 10. 45% entre 10 me da 4,5%. Pero si las alternativas están en decimales, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir 4,5% entre 100. Y divides 4,5 entre 100, esto es igual a 0,045. La alternativa A. Entonces, la probabilidad de que si tomamos un poblador al azar y que este sea de positivo y sufre esta enfermedad es de 0,045. Situación número 10. En un centro de educación superior, el 30% de estudiantes desaprobaron el curso de estadística, el 25% desaprobaron matemática y el 15% desaprobaron ambas asignaturas. Se selecciona un estudiante al azar. A. Si desaprobó estadística, ¿cuál es la probabilidad de que desaprobara matemática? B. Si desaprobó matemática, ¿cuál es la probabilidad de que desaprobara estadística? Muy bien, este es un caso de probabilidad condicional. Hay una condición. Si desaprobó estadística, ¿no? Si desaprobó matemática. Muy bien, vamos a utilizar nuestra estrategia elaborando este diagrama de Venn. Se trata de conjunto, ¿no? El conjunto de estudiantes que desaprueben estadística, de acuerdo al problema, es un 30%. El otro grupo de estudiantes o conjunto de estudiantes que desaprueban matemática, ¿cuánto? El 25% desaprobaron matemática. Y además el 15% desaprobaron ambas asignaturas. Entonces, por acá. 15% en este sector me indica que desaprobaron estadística y también desaprobaron matemática. Muy bien. Vamos a completar los sectores de este conjunto. Desaprueban de estadística, sabemos que es el 30%. Aquí entonces me faltaría 15%, ¿correcto? 15% más 15%, un total de 30%. Desaprueban matemática, 25%. Ya tengo 15%. ¿Cuánto me está faltando? 25 menos 15, esto es igual a 10%. Observa, el total, en este caso de estudiantes, me debe dar, ¿cuánto? 100%, ¿correcto? Si sumamos 15% más 15%, tengo 30. 30% más 10%, tengo 40. No me está llegando a 100%. Entonces significa entonces que los que aprobaron estadística y matemática, pues
es un 60%. Sumado todo me debe dar 100%. Ahí está. 15 más 15 más 10% más 60, 100%. Muy bien, entonces, como te decía, tenemos el caso de probabilidad condicional, ¿no? Si desaprobó estadística, ¿cuál es la probabilidad de que desaprobara matemática? Vamos a ver en este caso. Determinamos la probabilidad del suceso A, dado que ocurre el suceso B, ¿no? Que ya ocurre el suceso B, ¿no? En este caso, ¿cómo se determina la probabilidad? Es la intersección de ambos conjuntos sobre la probabilidad de que ya ocurrió este suceso. En este caso, ¿qué ocurrió? Que ya desaprobó estadística, ¿no? Veamos, a ver. La primera pregunta, si desaprobó estadística por acá, si desaprobó estadística, ¿cuál es la probabilidad de que desaprobara matemática? ¿En qué sector está? ¿No? Mira por acá. La probabilidad de que desapruebe matemática, dado que o sí desaprobó estadística. ¿Cuál es la probabilidad en este caso? ¿En qué sector la encontramos? En este sector, la intersección, me indica acá, la intersección. Entonces será el 15% sobre el total, en este caso, de desaprobados en estadística, el 30%. Suprimimos los porcentajes, 15ava y 15ava, será un medio. Entonces, si desaprobó estadística, la probabilidad, ¿no?, de que ese estudiante desapruebe matemática es un medio, o equivalente al 50% también. B, si desaprobó matemática, ya, la condición es que si desaprueba matemática, ¿cuál será la probabilidad de que se aprobara estadística? También lo encontramos en este sector. Entonces, la probabilidad de que desaprobara estadística, ¿no? Dado que desaprobó matemática. ¿Cuál será esa probabilidad? Veamos. Sabemos que es la intersección. 15%, dado que el 25% desaprobó matemática. Suprimimos de igual manera los porcentajes, simplificamos, nos queda 3/5, ¿correcto? Quinta de 15, 3, quinta de 25, 5. 3/5 viene a ser la probabilidad, ¿no?, de estudiantes que desaprobaron estadística si desaprobó también matemática. Muy bien, estimados estudiantes, eso es todo por hoy. Espero que hayan comprendido. Gracias.